les digo que hasta el momento, bueno, ya han pasado 3 minutos, están conectados la mitad de lo que se conectó el sábado pasado. Pero bueno, voy a tomar la asistencia ahorita. Desarrollamos nuestra clase y ya saben que al final no se me van a desconectar hasta que yo les diga que ya tomé la asistencia nuevamente para que yo pueda pasar mi dato a la coordinación. Bueno, bien, pero va subiendo, va subiendo. Me alegra eso. Ok. Entonces les voy a compartir diapositivas. En algún momento de la clase de hoy voy a dejar de compartir diapositivas y me voy a pasar a otro documento que tengo para que hagamos un poquito de repaso de lo que son las actas notariales y luego vamos a regresar nuevamente a las diapositivas para que podamos ir alternando los temas de hoy. Entonces voy a compartirles las diapositivas. Primero, vamos a platicar un poquito de esto y de ahí pues ya me envío el otro documento. Bueno, entonces, pues en nuestro curso de Derecho Notarial 4, en el Código FG 143, nuestra semana número 3, ya 2 semanas más y estamos en parciales. El tema que vamos a tratar hoy es la forma notarial en los procesos de jurisdicción voluntaria, cómo va a quedar plasmada ese quehacer notarial dentro de los procesos de jurisdicción voluntaria. Pues mi nombre nuevamente, Pamela Santizo, y quien les acompaño todos los sábados en nuestro curso, por si hay alguien que hasta ahora se está conectando, pues bienvenido, ¿verdad? Entonces, recordemos, la forma notarial en los procesos de jurisdicción voluntaria. La semana pasada estudiábamos esos 7 principios fundamentales de la jurisdicción voluntaria y uno de los principios era el principio de constancia de actuaciones y resoluciones, que era el principio número 2, regulado en el artículo 2 de nuestro decreto 5477, ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, la cual hacíamos referencia de que todo lo que se va a actuar dentro de los procesos de jurisdicción voluntaria se va a hacer constar a través de actas notariales. Les hicimos referencia al Código Notariado, que pudiéramos ver esos requisitos sine qua non para cumplir con lo que eran nuestras actas notariales, que ustedes pudieran leer, ahorita lo vamos a ver el día de hoy, del artículo 60 al 62 del Código Notariado, donde nos da esas formalidades esenciales que llevan las actas notariales. Otra forma de cómo van a quedar esas actuaciones dentro de los expedientes de jurisdicción voluntaria son las resoluciones. Las resoluciones, recordemos que vimos que eran de redacción discrecional, que debían de cumplir con 5 requisitos, pero posterior a ello yo les indiqué también que había que cumplir en la práctica un par de requisitos más, que es lo que vamos a ver también el día de hoy. Los avisos, las publicaciones, eso vamos a platicarlo un poquito, pero yo creo que lo vamos a profundizar, si no podemos hoy, el próximo fin de semana. Porque pues son avisos que también deben de cumplir a ciertos requisitos, pero yo creo que estos avisos van más encaminados a proceso sucesorio, que es lo que vamos a iniciar la próxima semana. Entonces yo creo que va a ser más conveniente tocarlo ahí, el tema, igual que las publicaciones. Entonces, ese aviso de las publicaciones, parte de este principio de la constancia de las actuaciones, yo creo que lo vamos a tratar el próximo sábado y ya dentro del proceso sucesorio. Entonces, por favor, el otro sábado necesito que yo no sé si les hacen llegar las grabaciones del curso, si ustedes no pudieran, pero va a ser la parte fundamental del proceso sucesorio y al último sábado, ya el 5º sábado, pues ya es el cierre del proceso sucesorio. Entonces, si se pierde uno de los 2 sábados, va a estar un poquito complicado que me lo logren entender, y yo considero que es el proceso más importante que nosotros los notarios realizamos y el que en la práctica es el que más utilizamos. Entonces, para que tengan eso en cuenta. O si no se pueden conectar el sábado y lo pueden hacer día viernes o lo pueden hacer día domingo, pues excelente, ¿verdad? El curso es el mismo, a veces las palabras que utilizo son diferentes, porque pues, se me hace difícil memorizar o recordarme de lo que yo hablo el día viernes, de lo que hablo el día sábado, de lo que hablo el día domingo, pero los temas son los mismos, ¿verdad? Tal vez mis palabras van a cambiar o el orden en que se los doy va cambiando, pero es exactamente lo mismo, por si no se pudieran conectar el día sábado, pero me gustaría que pudieran hacerlo.
Entonces, retomemos, ¿verdad? Este principio de constancia de actuaciones y resoluciones. Vamos a enfocarnos el día de hoy en lo que son las actas notariales, en lo que son las resoluciones, en lo que son las notificaciones dentro del proceso de jurisdicción voluntaria. Vamos a ver impuestos, vamos a ver requisitos, vamos a ver cómo se redacta para que veamos cómo todos los 20 procesos de jurisdicción voluntaria que nosotros podemos conocer, tramitar y resolver deben de ir conformados. En algún momento, pues tal vez voy a hacer un poquito de una pausa, porque como comentaba con los compañeros del día de ayer, hablar con ustedes 90 minutos de corrido es un poquito cansado para la voz. No es lo mismo cuando estamos en presenciales, ¿verdad? Porque ustedes hacen sus consultas y entonces nosotros tenemos como catedráticos el tiempo de respirar un par de minutos en lo que ustedes tienen alguna duda. Aquí es un poco más complejo porque pues los 90 minutos los debo de agotar y sí es una comunicación de una sola vía, ¿verdad? Entonces, tal vez voy a tomar un respiro, un minutito para poder continuar, porque sí, como mi curso es viernes, sábado y domingo, se me complica un poquito en el tema de la voz, pero vamos a hacer lo posible para que podamos salir en nuestro curso. Veamos entonces. Hablemos primero o retomemos, recordemos principalmente, porque esto pues es este tema, ustedes ya lo deben de conocer perfectamente, que son lo que es el tema de las actas notariales, ¿verdad? Y vamos a recordar que es un acta notarial y recordemos que las actas notariales son instrumentos que autoriza el notario. Les voy a dar una definición así y luego vamos a ver la diapositiva, ¿verdad? Que están fuera del protocolo, o sea, son instrumentos públicos extraprotocolares, recordemos, ¿verdad? En los que el notario va a intervenir, o sea, va a tener participación por disposición de la ley, porque la ley nos obliga a que determinado acto nosotros lo debemos de hacer constar en un acta notarial, ¿verdad? Un ejemplo, un acta de inventario en un proceso sucesorio, se los coloqué aquí, un acta de notificación, un acta de testamento común cerrado, un acta de matrimonio. Ahí vamos nosotros a redactar ese instrumento público a través de hacer constar ese acto en el que nosotros vamos a intervenir por disposición de la ley, porque la ley nos obliga. ¿Se recuerdan que para la celebración del matrimonio dice debe hacerse constar en acta notarial? Entonces, ahí es donde la ley nos obliga, ¿verdad? Por disposición de la ley es que nosotros lo vamos a hacer constar a través de un acta notarial. El acta de inventario dentro del proceso sucesorio lo vamos a ver el próximo fin de semana, cuál es ese fundamento donde específicamente dice que el acta de inventario del proceso sucesorio, cómo la debemos de redactar o de llevar a cabo. Las actas de notificación, ¿verdad? Cuando actuamos como auxiliares del juez, ¿verdad? Al momento de ser requeridos para ir a notificar diferentes resoluciones, también lo debemos de hacer constar a través de actas notariales. Entonces, vamos a intervenir en un acta notarial o en actos en los que vamos a intervenir por disposición de la ley, que va a ser lo primero, a requerimiento de las partes cuando somos requeridos por cualquier persona para poder hacer constar un acto, ¿verdad? O un hecho a través de un acta notarial y que son la mayoría de las actas notariales que nosotros realizamos, ¿verdad? Las de declaraciones juradas, las de actas notariales de nombramiento, somos requeridos por las partes, ¿verdad? Para poder hacer constar ese acto o ese hecho. Y establece también que el notario va a levantar, la ley establece levantar, utiliza esa palabra levantar, pero yo considero que deberíamos de usar faccionar, porque levantar sería del suelo, ¿verdad? De levantar algo del suelo, pero la redacción pues así está y así lo debemos de tomar, levantar actas notariales, ¿verdad? Quedamos que estas actas notariales pertenecen al grupo de instrumentos extraprotocolares, ¿verdad? Se recuerdan que los instrumentos extraprotocolares son los que van fuera del protocolo, que los originales no quedan en poder del notario, sino que se entregan en las partes para que éstas pues hagan lo que consideren conveniente con esa acta notarial.
En esta misma acta, en esta misma definición, dicen las que se hará constar los hechos que presencie. O sea, nosotros como notarios vamos a estar presentes, vamos a observar con nuestros sentidos lo que está pasando y lo vamos a hacer constar. Y circunstancias que le consten, dice. O sea, que aquí no va a participar la voluntad de las partes. Entonces, podemos decir que el acta notarial es un instrumento protocolar en la que el notario va a intervenir por disposición de la ley a requerimiento de parte, va a levantar actas notariales en las que va a hacer constar hechos que presencia y circunstancias que le consten. Los originales van a quedar en poder de nuestros clientes o de los otorgantes o no van a quedar en poder del notario. Entonces, recordemos eso de las actas notariales. Clases de actas notariales. Recordemos que ustedes también en su curso de Notariado 2 establecieron las clases de actas notariales, que según la doctrina hay actas de presencia, hay actas de referencia, hay actas de requerimiento, hay actas de notoriedad y hay actas de notificación. Vamos a hacer un pequeño repaso o vamos a recordar esa clasificación de esas actas notariales para que ustedes recordemos, porque esto fue Notariado 2 y tal vez ya dejaron un poquito atrás eso. Entonces, cuando hacemos referencia a las actas de presencia, en ellas vamos a poder recoger cualquier hecho que el notario perciba con sus sentidos. O sea, que le conste al notario personalmente por haber presenciado o efectuado el hecho o la circunstancia. El ejemplo acá es cuando autorizamos un matrimonio civil, ¿verdad? Porque al notario le consta personalmente el hecho de que dos personas se están uniendo legalmente en matrimonio y que este mismo las está declarando unidas, ¿verdad? Entonces, un acta de presencia es donde el notario puede percibir con sus sentidos lo que está pasando. En este caso, un ejemplo, el acta notarial de matrimonio. Otro ejemplo puede ser el acta que nosotros levantamos o faccionamos para demostrar que una persona está viva, que una persona existe. Y normalmente le llamamos actas notariales de supervivencia, de sobrevivencia o de existencia, ¿verdad? Estas normalmente las piden las instituciones públicas cuando van a tramitar jubilaciones, ¿verdad? O que ya están recibiendo una jubilación y necesitan años establecer si la persona todavía está viva o no está viva para poder seguir gozando de este beneficio de pensiones alimenticias. Entonces, ahí también nosotros estamos presenciando porque la persona que nos requiere la estamos viendo. Entonces, con nuestros sentidos, del sentido de la vista, podemos ver que la persona está viva y lo podemos dejar esa constancia a través de un acta notarial. Entonces, estas son las actas de presencia, en las cuales el notario, a través de sus sentidos, puede está presenciando lo que se está efectuando. Vamos con ahora las actas de referencia. En las actas de referencia, el notario da fe de la comparecencia ante él de determinadas personas, ¿verdad? Haciendo las manifestaciones que se recojan en el acta notarial. En Guatemala, estas actas de referencia son de gran utilidad. Nosotros los notarios la utilizamos mucho, la aplicamos mucho en la práctica para recibir declaraciones testimoniales, específicamente en estos trámites notariales de asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, las actas de referencia las vamos a utilizar nosotros, los notarios, en los procesos de jurisdicción voluntaria, cuando tomamos declaraciones testimoniales, que eso lo vamos a ver dependiendo del caso, se necesitan testigos como medios de prueba dentro de estos procesos de jurisdicción voluntaria. En ella, nosotros como notarios recibimos información. O sea, nosotros no lo estamos viendo, no lo estamos presenciando, sino a nosotros, por decirlo así, el testigo no lo está contando, está dando su declaración como testigo, ¿verdad? En la cual, pues nosotros los notarios no podemos afirmar que sea cierto lo que el testigo nos está diciendo o nos está declarando, sino que, pues,
es el testigo en sí, solo lo está refiriendo. Entonces solo estamos recibiendo una referencia, solo nos están contando lo que otra persona sabe y lo estamos dejando plasmado a través de un acta notarial. Entonces las actas de referencia las vamos a utilizar en jurisdicción voluntaria notarial al momento de recibir declaraciones testimoniales, porque a nosotros no nos consta, no estamos percibiendo con nuestros sentidos, sino estamos recibiendo la información a través de una persona distinta. No podemos dar fe de que sea cierto lo que la persona nos está indicando, pero sí podemos dar fe de que la manifestación la está haciendo el testigo, ¿verdad? A través de estas actas de referencia, que sí las vamos a utilizar al momento de tomar, como les digo, declaraciones testimoniales en algunos casos de los procesos de jurisdicción voluntaria. Vamos ahora con las actas de requerimiento. Estas actas de requerimiento son las que vamos a utilizar también nosotros en nuestros procesos de jurisdicción voluntaria notarial. Estas sirven las utilizamos para hacer constar solicitudes del cumplimiento de una obligación o bien para que se haga o se deje de hacer algo. Es una forma de requerir el cumplimiento de una obligación, podríamos decirlo, pero en este caso nosotros lo vamos a utilizar como medio de una solicitud, ¿verdad? Donde la persona está compareciendo ante nosotros como notarios a requerir nuestros servicios, solicitándonos que iniciemos o que conozcamos dicho proceso. Y esa solicitud la vamos a dejar plasmada a través de un acta notarial de requerimiento. Entonces, normalmente a esta acta notarial de requerimiento se le va a denominar así a la primer acta que nosotros realicemos dentro de nuestros procesos de jurisdicción voluntaria. Entonces, al momento de iniciar el proceso de jurisdicción voluntaria, nosotros vamos a referirnos como acta notarial de requerimiento. Entonces, eso sí, necesito que lo anoten, que lo tengamos presente, porque yo no voy a decir en el proceso, bueno, vamos a iniciar con la solicitud, no, me voy a referir a acta notarial de requerimiento. Entonces, vamos a fraccionar el acta notarial de requerimiento. Su mente tiene que irse al inicio del proceso de jurisdicción voluntaria en cualquier trámite que se realice, en cualquiera de los 20 procesos, siempre vamos a iniciar con un acta notarial de requerimiento. Así le vamos a denominar. Acta notarial de requerimiento a esa primera solicitud que nos hacen las partes. Hoy vamos a ver una, la vamos a dividir, vamos a hacer varias cosas con estas actas de requerimiento. Entonces, ustedes se recuerdan, yo normalmente les hago la referencia para que ustedes vayan viendo ubicando una cosa con otra. Vamos a la parte de abogacía, cuando litigamos. Presentamos una primera demanda, ¿verdad? Una demanda inicial. La redactamos y la ingresamos al juzgado. Pues en este caso, esa demanda inicial es esta nuestra acta notarial de requerimiento. Esa acta notarial de requerimiento es como nuestra primer demanda. Por eso le vamos a denominar así, acta notarial de requerimiento. Al momento de que yo les diga acta notarial de requerimiento, yo necesito que ustedes la mente la pongan en el primer escrito, por decirlo así, en la primer solicitud, en el primer instrumento que va a dar inicio a nuestro proceso de jurisdicción voluntaria, cualquiera de los 20 procesos. Entonces, iniciamos con acta notarial de requerimiento, así le vamos a denominar. Y necesito que lo tomen bien en cuenta porque a partir de ahora en adelante me voy a referir como acta notarial de requerimiento y ustedes ya saben que con eso vamos a iniciar nuestros procesos. Vamos ahora con el acta de notoriedad. El acta de notoriedad, su objeto es la comprobación de hechos notorios, ¿verdad? Hechos que nosotros ya podemos observar, sobre los cuales se funda, ¿verdad? Y declaran hechos y cualidades de trascendencia jurídica. Nosotros en Guatemala, los notarios, utilizamos esta acta de notoriedad cuando una persona en vida utilizó diferentes nombres o diferentes apellidos, ¿verdad? Y que legalmente le correspondían. Normalmente esto nosotros le denominamos identificación de tercero, ¿verdad? Utilizamos esta acta de notoriedad para finalizar este proceso de identificación de tercero, que eso lo vamos a ver porque es uno de los procesos de jurisdicción voluntaria, cuando un tercero es el que tramita este proceso
y en el cual un causante utilizó diferentes nombres durante su vida, ¿verdad? Puede ser que se llamaba Juan Pedro López, pero también en algún documento tenía Juan López y en su documento personal de identificación tenía Juan Pérez López Martínez. En el registro de la propiedad aparecía alguna propiedad nombre como de Juan Martínez, entonces utilizó diferentes nombres durante su vida, ¿verdad? Y se lleva un proceso, pero eso lo vamos a ver, y ese proceso finaliza a través de un acta de notoriedad, en la cual nosotros como notarios declaramos de que la persona constante y públicamente utilizó diferentes nombres. Entonces también vamos a hacer uso de este tipo de acta o esta clasificación de esta acta notarial. A través, no siempre, no en todos los procesos, pero más en este que les indico, sí lo utilizamos. Entonces, ¿se recuerdan? Entonces vamos a hacer uso de las actas notariales de referencia, de las actas de requerimiento y de las actas de notoriedad dentro de nuestros procesos de jurisdicción voluntaria. Veamos ahora las actas notariales de notificación. Las actas notariales de notificación las vamos a utilizar los notarios para comunicarle a una persona una situación, ¿verdad? Que debe de ser de su conocimiento, porque ya sea porque le favorezca o porque le afecte. Un ejemplo de un acta de notificación podemos tener cuando se le notifica a una persona una donación, que le han donado algún bien inmueble y esa donación fue de manera unilateral. El Código Civil establece que el donatario debe de tener conocimiento de esa donación y se debe de realizar a través de un acta notarial. La revocación de un mandato también cuando solamente el mandante ha sido quien ha comparecido en el instrumento público a revocar un mandato, también establece el Código Civil que el mandatario debe de ser notificado a través de un acta notarial, ¿verdad? Entonces es donde utilizamos esta clase de actas de notificación. También son de utilidad para el notario cuando actúa como auxiliar del juez. Al momento de que es requerido dentro de un juicio, ¿verdad? Para notificar a una de las partes, el notario notificador hace uso de estas actas de notificación para hacer saber esas resoluciones que el juzgado le está ordenando que lo haga. Entonces, es ahí donde también utilizamos. Pero esta es más que todo para hacerles referencia, que ustedes recuerden cómo se clasifican las actas notariales, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa es que tengamos presente y tengamos un poquito fresco, por decirlo así, cuáles son las que vamos a utilizar en los procesos de jurisdicción voluntaria, que son las de referencia, cuando tomamos declaraciones de testigos, la de requerimiento o acta notarial de requerimiento que inicia nuestro proceso de jurisdicción voluntaria y nuestra acta de notoriedad que la vamos a utilizar específicamente en un proceso de jurisdicción voluntaria, que es la identificación de tercero, pero ese en su momento lo vamos a utilizar. Entonces, por el momento, la de referencia y la de notoriedad las vamos a dejar un poquito aquí detenidas y me interesa mucho el acta de requerimiento. Esa acta notarial de requerimiento, ese inicio de ese proceso es el que yo necesito que nosotros aprendamos y conozcamos a partir de hoy en adelante. Las demás actas las vamos a ir tomando dentro de los procesos en el cual nos van a servir, porque no nos van a servir en todos los procesos, pero el acta notarial de requerimiento, la que inicia el proceso, sí o sí va a estar plasmada en los 20 procesos de jurisdicción voluntaria que nosotros como notarios podemos conocer, tramitar y resolver. Vamos ahora. Recordemos requisitos y formalidades, ¿verdad?, de las actas notariales. ¿Qué es lo que vamos a hacer constar en un acta notarial? El lugar, ¿verdad?, la fecha y la hora de la diligencia. ¿Se recuerdan que cuando ustedes vieron notariado 2 o 3, no sé dónde les hicieron a ustedes la comparación o la diferencia entre lo que era un instrumento público, ya sea una escritura pública y un acta notarial? Tienen diferentes requisitos, por lo menos para que tengamos la idea y recordemos. Las escrituras públicas no llevan hora, a excepción, ¿verdad? Siempre hay una excepción. Pero las actas notariales, sí o sí, todas las actas notariales deben de llevar hora en que inicia la diligencia que están dejando plasmada en el acta notarial, ¿verdad? El lugar donde se encuentran constituidos, la fecha en que se está llevando a cabo y la hora de la diligencia. El nombre de las personas que requieren, ¿verdad? Ya sabemos que los vamos a identificar por
con los 5 datos que tenemos, ¿verdad? Aparte del nombre con el que se identifiquen, los nombres de las personas que intervienen en el acto y la relación circunstanciada de la diligencia. Ahorita lo vamos a ver. Todos estos requisitos, recordemos, están regulados en el artículo 61 de nuestro Código de Notariado para que podamos recordar. Entonces, yo creo que aquí. Ok. Voy a dejar de compartir las diapositivas. Me voy a ir al otro documento que les traigo preparado para que veamos la estructura del acta notarial como repaso. Yo les dije que en esta clase íbamos a hacer repaso de lo que nosotros pues ya hemos aprendido, pero como ya ha pasado un par de semestres, entonces yo creo que sí es necesario que podamos hacer este repaso para poder entender de la mejor manera todo nuestro proceso de jurisdicción voluntaria. Entonces voy a dejar de compartir este y les voy a compartir el otro documento. Vamos a ver. ¿Para qué? Lo voy a hacer un poquito grande para que lo podamos ir viendo. Esto es en cuanto, para que veamos la estructura de las actas notariales y podamos refrescar, ¿verdad? Cómo está estructurada un acta notarial de requerimiento o un acta notarial inicial. Se recuerdan que las actas notariales se dividen en introducción, rogación, objeto de la rogación, narración de los hechos, cierre y autorización. Entonces, debemos de observar todas estas partes de nuestra acta notarial al momento de iniciar con el acta notarial de requerimiento cualquier proceso de jurisdicción voluntaria. Se las voy a ir dividiendo acá para que vayamos viendo fracción por fracción del acta notarial qué es lo que debemos de cumplir nosotros en nuestra acta notarial de requerimiento. Entonces vamos a dividir primero así en introducción, rogación, objeto de la rogación, y de ahí lo vamos a ir desmenuzando para que ustedes lo puedan ir viendo. Entonces recuerdan que la introducción empieza desde la hora, la fecha, el nombre del notario, la dirección y la ubicación de donde está llevándose a cabo la diligencia. Entonces, podemos decir que esta parte que les marqué con amarillo, que la vamos a ver más adelante, ahorita solo se las voy a dividir por colores y luego vamos a regresar a verla. Es nuestra parte introductoria de nuestra acta notarial. Luego viene la parte de rogación. Aquí está la palabra clave. Soy requerida o soy requerido. Entonces, acta notarial de requerimiento. Soy requerida por la señora, ¿verdad? Fulana tal, ahorita lo vamos a ver. Y todos los datos de la persona que está compareciendo, ¿verdad? Entonces lo vamos a marcar con otro color y ahí lo vamos a ir analizando. Hasta ahí llega nuestra parte de la rogación. ¿Quién es la persona que requiere nuestros servicios? Ahora vamos a ver el objeto de la rogación, que es la siguiente parte de nuestro instrumento. Aquí vamos a determinar cuál es el objeto, ¿verdad? Entonces, solicita por este medio, ¿verdad? Por este medio, o sea, a través de esta acta notarial, solicita mis servicios a efecto de, en este caso, radicar proceso sucesorio intestado extrajudicial, el tal nombre del causante. Esta es la parte del objeto de la rogación. ¿Por qué estamos siendo requeridos o para qué estamos siendo requeridos? Luego vamos a la narración de los hechos. Bueno, ya sabemos que las actas notariales, estas las vamos a dividir por puntos, ¿verdad? No por cláusulas escriturarias como los instrumentos públicos o las escrituras matrices, sino por puntos. Y cada punto de nuestra acta notarial va a ser la narración de los hechos, ¿verdad? Ahorita vamos a regresar a ver cada uno de ellos. Entonces, toda esta es la parte hasta en donde encontremos el último punto. Es la narración de los hechos que se están llevando a cabo. Vamos a ver. Hasta aquí se da la narración de los hechos. Luego viene el cierre, ¿verdad? Donde damos por finalizado, ¿verdad? Todo lo que se está tratando en el acta notarial de requerimiento. Todo este es el cierre. Vamos a ver aquí.
Y por último viene la autorización. La autorización la vamos a realizar con la firma de quienes nos requirieron nuestro servicio, con la palabra ante mí, se recuerdan, y con la firma y con el sello del notario. Entonces, hasta ahí termina la parte de vamos a terminarlo con amarillo, del cierre o de la, perdón, de la autorización del acta notarial de requerimiento. Entonces, todas estas partes que vamos a ver ahorita son las que ustedes deben de observar en las actas notariales de requerimiento, en todas las actas notariales, pero ahorita yo me voy a referir exactamente a las actas notariales de requerimiento o esa acta notarial inicial con la que vamos a dar, por decirlo así, inicio, ¿verdad? Por repetir la palabra, a nuestro proceso sucesorio. Entonces, en introducción, lugar, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, la fecha, 9 de noviembre del 2017, o en este caso, hoy sería 31 de julio del año 2021, ¿verdad? La dirección en donde ustedes como notarios están ubicados. La hora, ¿verdad? En este caso serían las 11 horas con 33 minutos, ¿verdad? El nombre de ustedes como notarios y dónde se encuentran constituidos. En este caso, si ustedes fueran los notarios, deberían de colocar en el lugar donde, la dirección en donde ustedes físicamente se encuentran, ¿verdad? Esa es la primera parte que debemos de cumplir de nuestra acta notarial de requerimiento. La rogación, ¿verdad? Siempre debe de llevar esa palabra soy requerido o soy requerida. Pues si son notarias, soy requerida y soy requerido si son notarios. Por los señores o por el señor, depende cuántos requirentes hayan en nuestro proceso. Normalmente nos vamos a referir en jurisdicción voluntaria a requirentes. Siempre nos vamos a referir a las personas que solicitan nuestros servicios como requirentes. Eso también lo vamos a ver entre los elementos que están en la jurisdicción voluntaria, pero para que vayamos haciendo... familiarizándonos ya, vamos a tomarlos como requirentes. Siempre nos vamos a dirigir a las personas como requirentes de nuestros servicios. Soy requerida por la señora, ¿verdad? La vamos a identificar con esos 5 requisitos que venimos viendo desde procesal de familia y que debemos de cumplir del Código Notariado, que es la edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión y el domicilio. ¿Se recuerdan que yo les decía que era más fácil contarlo con el dedo de las manos? Y aquí lo volvemos a hacer. Sí, debemos de cumplir con estos 5 requisitos que nos establece el Código Notariado, porque con uno de estos 5 requisitos que nos haga falta, al momento de nuestro expediente ser remitido para emitir una opinión, ahí viene el primer inconveniente, porque en el caso de los procesos sucesorios que van a emitirse opinión a través de la Procuraduría General de la Nación, a nosotros nos revisan comas, tildes, todo. La Procuraduría General de la Nación, las personas encargadas del jurídico de ahí, podría decirse que nos califican la plana, así literal. Entonces, ustedes tienen que tener sumo cuidado en la redacción de sus instrumentos públicos, cumplir a cabalidad todos los requisitos que establece el Código de Notariado, tanto para los instrumentos como para las actas notariales, porque con un requisito que haga falta, no emiten opinión. No lo hacen porque sí entran al fondo de lo que nosotros estamos haciendo como profesionales. Y eso es tanto en la Procuraduría General de la Nación como en el Registro Nacional de las Personas. Entonces, pónganle que en el proceso sucesorio, al momento de llegar a la opinión de la Procuraduría General de la Nación, ya llevamos 6, 7 meses de estar en el proceso. Para que la Procuraduría se tarde 15 días en darles una opinión y ustedes lleguen a recoger su opinión y les digan, señor notario, previo a que demos una opinión, aclare, amplíe, modifique su acta notarial de requerimiento porque no cumplió con el artículo 61 del Código Notariado. Entonces, hay que componer eso, ¿verdad? Y a veces no tenemos la idea de cómo lo hacemos y pues las personas del jurídico, la procuraduría, hay personas muy buenas que sí le dicen a uno qué es lo que hay que hacer, pero hay otras que no, porque se supone que usted es el profesional del derecho y usted sabe lo que está haciendo. Entonces, para evitar todos esos inconvenientes ya en la práctica, entonces hay que poner suma atención a los requisitos que a veces se ven tan mínimos, pero pues que sí son tomados en cuenta. Entonces, pues cumplimos con nuestra parte de la rogación, ¿verdad? De quién nos está requiriendo, ¿verdad? ¿Quién es la requiriente en este caso? Y
debemos de hacer constar, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta al momento de redactar actas notariales, aparte del 60, 61 y 62 del Código Notariado, el artículo 29 del Código Notariado. Aparte de que ese es para instrumentos públicos o escrituras matrices, también lo podemos aplicar supletoriamente para las actas notariales. Entonces, vamos a la parte de la rogación. ¿Por qué? ¿Por qué somos requeridos, verdad? Entonces, se determina, aquí va a servir para determinar el objeto. ¿Cuál es el objeto de ese requerimiento? Entonces, es donde entramos a decir que nuestros servicios profesionales son solicitados a través por doña Catalina, ¿verdad? Ella es nuestra requirente, quien nos está requiriendo, a efecto de que radiquemos, o sea, que iniciemos ese proceso sucesorio intestado extrajudicial del señor Pedro de Jesús Flores. Aquí lo vamos a ver así, ya en jurisdicción, en proceso del sucesorio intestado lo vamos a ver más a profundidad. Entonces, esta es la parte de cuál es el objeto que somos requeridos. Esta parte no debe faltar también en ningún acta notarial de requerimiento o inicial de cualquier proceso de jurisdicción voluntaria. Y viene la narración de los hechos. ¿Qué es lo que en los puntos, en cada punto? Aquí no vamos a ver punto por punto porque eso lo vamos a ver cuando veamos el proceso sucesorio. Pero en la narración de los hechos debemos hacer constar quién es el que está requiriendo, por qué nos está requiriendo, qué es lo que desea realizar con ese requerimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está poniendo a la vista para poder nosotros iniciar ese proceso de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Todo está en la narración de los hechos. Luego viene nuestro cierre, ¿verdad? Donde finalizamos el acta notarial de requerimiento, en este caso, ¿verdad? Se recuerdan que debe de consignarse que se está finalizando en el mismo lugar donde se inició. No podemos cambiar de lugar de inicio de un proceso. La fecha que está finalizando en la misma fecha, ¿verdad? Que no iniciaron hoy el acta notarial y la van a finalizar mañana, no, debe de finalizar el mismo día de su inicio. Se debe de colocar o consignar la hora en que finalizó ese requerimiento, ¿verdad? O esa acta notarial, ¿verdad? Recordemos que según el Código Notariado debemos establecer en cuántas hojas está contenida nuestra acta notarial, que la debemos hacer constar que debe ser numerada, que debe de ser firmada, que debe de ser sellada por el notario, que debe de ser leída por los requirentes. O sea, que aquí no es como lo ponemos en los instrumentos públicos, ¿verdad? Que leía requerimiento de los señores. No, aquí el requirente tiene que leer esa acta notarial por sí mismo para estar enterado de lo que se está haciendo, ¿verdad? Ya nosotros con nuestra parte asesora ya tuvimos que haberle dicho cuáles eran los efectos legales de esa acta notarial, ¿verdad? Al momento de ser aceptada, de ser ratificada y de ser firmada. En este caso se recuerda que hay muchas maneras de que se dé ese cierre en los instrumentos públicos, ¿verdad? Lo normal es que la persona firme y ahí está autorizando, y al pasando a la parte de la autorización. Pero puede ser que la persona no sepa firmar, ¿verdad? En la cual nos vamos a auxiliar de testigos. Aquí vamos a hacer un repaso completo de todo. Nos vamos a auxiliar de testigos, ¿verdad? Testigos de requerimiento para que pueda firmar en nombre de la otra persona. Este es uno de los casos. Debemos hacer constar cuando vamos a ser auxiliados de testigos que estos testigos son civilmente capaces e idóneos, ¿verdad? Los identificamos porque pues son requeridos y no son conocidos por nosotros, sino conocidos por las partes. Y pues nuestra acta notarial debe quedar debidamente autorizada con esa firma plasmada o con esa rúbrica plasmada de la persona que está requiriendo. No debemos olvidar la palabra con la que nosotros los notarios autorizamos todos los instrumentos públicos, que es ante mí, porque ante mí como notario la persona está firmando, está requiriendo, me está contando, me está haciendo esa narración de los hechos de lo que quiere, está requiriendo mis servicios notariales para que yo inicie ese proceso de jurisdicción voluntaria. Entonces, la palabra ante mí, tanto en escrituras matrices como en actas notariales, es un requisito esencial para poder autorizar todo el instrumento público. La firma del notario, la firma que tuvimos que haber registrado en la Corte Suprema de Justicia al momento de obtener nuestros títulos de abogados y notarios, ¿verdad? Y nuestro sello debidamente inscrito. Entonces, miren, son cosas sencillas, pero que en la práctica lo debemos de saber por el hecho de
de que a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces uno, si en el lapso de la carrera uno no se ha dedicado a ser procurador o no ha tenido la oportunidad de trabajar tal vez con un notario, a veces para nosotros no lo sabemos hacer. Entonces, lo debemos de recordar que la palabra ante mí va después de la firma de los requirentes, pero antes de la firma del notario. Miren, ha llegado a mis manos documentos donde me colocan el ante mí arriba de la firma de los otorgantes o colocan el ante mí abajo de la firma del notario. No, el ante mí en un instrumento extraprotocolar o en un instrumento protocolar debe de ir antes de la firma del notario, pero posterior a la firma de nuestros requirentes. Por favor, se lo suplico que esto se nos quede porque, ay, Dios, dice uno cuando uno ve estos documentos y quién les dio clases de notariado, digo yo. Entonces, por eso me gusta a mí pulir a mis alumnos, porque aquí es mi nombre el que corre junto con ustedes, no son solitos ustedes. Entonces, por favor, la autorización con la palabra ante mí va posterior a la firma de los otorgantes, pero antes de la firma del notario y del sello del notario. En el caso de las escrituras públicas, el sello no es obligatorio, pero en el caso de las actas notariales sí es obligatorio que se coloque la firma y el sello del notario. Entonces, voy a detener el documento otra vez porque aquí vamos a ver otra cosita más adelante, pero ahorita me interesa regresar otra vez a las diapositivas. Entonces, voy a dejarles de compartir el documento y voy a regresar a las diapositivas nuevamente. ¿Dónde está? Regresar. Solo voy a volver a llegar a donde estábamos. Bueno, entonces, entre los requisitos siempre del acta notarial, lo que hablábamos era que el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Artículo 62 del Código Notarial. Los referí nuevamente aquí porque aquí ya vamos a ver un acta ya firmada, ya timbrada, ya todo, para que podamos ir viendo cómo se dan las cosas ya en la práctica. Entonces, recuerden, aparte de los requisitos del 61 y parte del 62, ¿verdad? Que acabamos de ver en nuestra acta notarial, aparte, después de ser autorizada nuestra acta notarial, nosotros tenemos que numerar las hojas. Tenemos que numerar las hojas en que está conformada nuestra acta notarial, sellar y firmar cada una de las hojas, porque esta es otra cosa, que solo dice sellará y numerar todas las hojas, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, sí, es fácil de saberlo, de que se van a firmar y sellar cada una de las hojas que van a componer nuestra acta notarial, ¿verdad? Por eso dice sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Veamos. Bueno, me voy a ir un poquito acá. Entonces, aquí hay un acta notarial ya, solo les dejé acá. Entonces, numerará aquí, parte superior derecha o donde ustedes quieran ponerle la numeración, pero sí debe de ir numerada. Cuando se dice, hace referencia al código a numerar, es colocarle si ustedes usan sello o lo van a poner con su lapicero, pues ya colocan una, si es una sola hoja, una de una, o si son 3 hojas, una de 2, no sé, una de una de 2, una de 3, para que se sepa cuántas hojas conforman nuestra acta notarial. A esto se refiere con numerar. En este caso, esta acta notarial era una sola hoja, por eso se numeró una hoja de una. Si fueran 3, le hubiéramos puesto 2 hojas o sea, 2 hojas de 2 o 3 hojas de 3, depende cuántas hojas conformen nuestra acta notarial. Vamos a firmar, vamos a sellar todas y cada una de las hojas que conforman nuestra acta notarial. Normalmente lo hacemos, bueno, aquí la firma y el sello es donde ustedes quieran colocarlo, ¿verdad? Yo por espacio
lo utilizo siempre arriba porque el espacio por los márgenes que utilizamos da un poco más para poderlo hacer en la parte superior. Si esta acta notarial tuviera 2 o 3 hojas, debemos de firmar y sellar las 3 hojas del acta notarial. Voy a regresar otra vez acá. Impuestos de las actas notariales. Recordemos impuestos, que esto es esencial. No podemos realizar un acta notarial o autorizar un acta notarial sin haber satisfecho los impuestos, ¿verdad? Espero que recuerden esos impuestos del acta notarial y si no, ahorita los vamos a recordar porque para jurisdicción voluntaria, todas nuestras actas notariales deben de satisfacer los impuestos, tanto fiscales como notariales. Entonces, recordemos, por cada hoja del acta notarial se debe de satisfacer un timbre fiscal de 50 centavos. Entonces, si nuestra acta notarial está compuesta por 3 hojas, debemos de satisfacer el timbre fiscal de 50 centavos, un timbre por cada hoja. O sea que vamos a utilizar 3 timbres fiscales. ¿En dónde está el fundamento de los timbres fiscales? En el artículo 5, yo les dije que también íbamos a necesitar la ley del timbre fiscal y de papel sellado para protocolo, ¿verdad? En el artículo 5, numeral 6, está donde nos da el fundamento donde debemos de satisfacer ese impuesto en nuestras actas notariales y el cual se los voy a leer por acá. El artículo 5, numeral 6 dice, índices, ustedes ya conocen los índices, conocen los testimonios especiales, las copias simples o legalizadas también las conocen ya, y actas notariales. Si usted tiene su ley del timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo a la mano, vaya a marcar ahí donde dice las actas notariales por cada hoja de papel. Ahí está el fundamento donde tiene que ser o satisfacerse un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Esto ya lo deben de saber, pero vamos a refrescar ese conocimiento. Entonces, artículo 5, numeral 6 de la ley del timbre fiscal y del papel sellado especial para protocolo nos da el fundamento de que se debe de satisfacer el impuesto fiscal a través de un timbre de 50 centavos por hoja por cada acta notarial, ¿verdad? También debemos de satisfacer por cada acta notarial el timbre notarial, ¿verdad? Aquí ya no nos indica que sea por hoja, sino que es ya el impuesto aquí del timbre notarial lo vamos a satisfacer por instrumento, por decirlo así. Por cada acta notarial vamos a satisfacer el timbre notarial de 10 quetzales. ¿Dónde lo vamos a encontrar regulado? Artículo 3, numeral 2, inciso C, de la ley del timbre forense y timbre notarial. Normalmente también establece que este timbre notarial lo vamos a satisfacer o lo vamos a fijar en la primera hoja de nuestro documento o al margen del acta. Cuando vimos margen del acta, ponemos nuestra hoja, margen izquierdo, que es el más amplio normalmente que imprimimos, ahí debe de ser satisfecho el timbre notarial, porque así nos lo indica la ley del timbre forense y timbre notarial. En las actas, al margen del acta. Y se va a fijar en la primera hoja. Si su acta notarial está compuesta de 3, 4, 5 hojas, su timbre notarial debe ser satisfecho en la primera hoja. Mire, son cosas sencillas, pero que pues debemos de conocer y de saber. Entonces, vamos a ir al artículo 3, numeral 2, inciso 3. Para ver lo de las actas notariales. Artículo 3, numeral 2, vamos a ver, artículo 3, inciso E, numeral 12. Ahí estamos. Actas notariales y de legalización de firma o fotocopias de documentos se fijarán en la primera hoja del documento o al margen del acta respectiva según el caso. Entonces, ahí es donde debemos de satisfacer nuestro impuesto de la acta notarial. Vamos a ver. Bueno, entonces, yo sé que esto es para ustedes, ustedes ya lo conocen, pero puede ser que alguien por ahí no los conozca. Entonces, vamos a estudiarlo, vamos a estudiar bien. Timbre fiscal de 50 centavos, normalmente, pues, recuerdan, ¿verdad?, que los timbres fiscales solamente tienen un año de vigencia, ¿verdad?, donde los podemos utilizar. Este numerito año con año va a cambiar, ¿verdad?, porque van feneciendo.
para efectos de estudio, pues este les coloca, pero en este caso tendría que ser un 2021, ¿verdad? O dependiendo del año, así es el año que tiene que tener impreso nuestro timbre fiscal de 50 centavos para nuestras actas notariales. Normalmente son de color gris, tienen muchos años de no cambiar el color porque los establece también el reglamento de la ley del timbre fiscal y el papel sellado para protocolo. Hay un artículo donde establece los colores de los timbres fiscales, así como también en el reglamento del timbre forense y el timbre notarial, también establece los colores para los diferentes timbres notariales. Entonces, este es el timbre notarial de 10 quetzales, siempre son de color azul. Ustedes los pueden identificar, ¿verdad? Que es el color azul, es el timbre notarial de 10 quetzales. Y es el que debemos de satisfacer para nuestras actas notariales dentro de los procesos de jurisdicción voluntaria. Vamos ahora acá. Bueno, entonces aquí ya está satisfecho el impuesto en la primera hoja. Si aquí nuestra acta notarial tuviera 2, 3 hojas, entonces el único timbre que se debería de ver en las siguientes hojas, en las subsiguientes hojas, es este timbre fiscal de 50 centavos. Sería el único que deberíamos de agregar a las siguientes hojas. El notarial es uno solo en la primera hoja de nuestro instrumento extraprotocolar. Entonces, timbre notarial es uno por instrumento y timbre fiscal es uno por hoja. Por favor, no digo, es cosa que tal vez se oye trillada, está repitiendo porque ustedes ya lo conocen, ya lo saben, pero a veces en la práctica se olvida. Entonces, aquí es repetir y repetir y repetir lo mismo, para que ustedes ya lo vean orgánicamente, ¿verdad? Ya lo conozcan orgánicamente y ya no estén recordando qué es lo que deben de hacer ya cuando ustedes lleguen a su práctica. Bueno, dejemos a un ladito las actas notariales. ¿Qué más debemos de? El siguiente instrumento que vamos a utilizar dentro de nuestros procesos de jurisdicción voluntaria. En este caso, vamos a iniciar con un acta notarial de requerimiento. Ya la vimos. Lo vamos a llevar como de la mano, comparándolo con un proceso litigioso para que ustedes vayan teniendo la idea mejor. Nuestra acta notarial de requerimiento era nuestra primera demanda. ¿Qué pasa cuando un juez conoce esa primera demanda? Nos emite una resolución. Lo mismo va a pasar en jurisdicción voluntaria. Al momento de haber faccionado esa acta notarial de requerimiento, el notario debe de emitir una resolución. Entonces vamos a aprender esas resoluciones, están divididas también, tienen nombre o las vamos a clasificar de esta manera. Entonces recordemos que habíamos visto que las resoluciones de conformidad con el principio de cómo quedan plasmados lo que se actúa en las actuaciones en el proceso de jurisdicción voluntaria, decía que eran de redacción discrecional. Las resoluciones son de redacción discrecional, quiere decir que ustedes las van a poder redactar con las palabras que ustedes consideren necesarias, ¿verdad? Las vamos a dividir en dos clases, por favor. Resolución de trámite o decreto notarial inicial, ¿verdad? Así le llama la doctrina decreto notarial inicial, o resolución de trámite. Todas las resoluciones, la primera resolución que nosotros emitamos después de nuestra acta notarial de requerimiento, nos vamos a referir a ella como resolución de trámite, por favor. Entonces, también ya no voy a referirme a que cuál es la primera resolución o cuál no. Cuando ustedes escuchen resolución de trámite es porque antes hubo un acta notarial de requerimiento o un acta notarial que se hizo constar algo. Entonces, resolución de trámite o decreto notarial inicial es el primero que vamos a utilizar. Es como la primera resolución de trámite, así le vamos a llamar, resolución de trámite. Está también la última resolución con la que finalizamos alguno de los procesos de jurisdicción voluntaria, que le vamos a llamar auto notarial o resolución final, que lo vamos a equiparar con procesos litigiosos con la sentencia. Entonces, resolución de trámite es donde vamos a iniciar el proceso y la resolución final es como la sentencia donde ya fenecimos todo el proceso. Entonces, sí tienen su nombre y así los debemos de conocer. Resolución de trámite, la que va posterior al acta notarial de requerimiento y todas las actas que se redacten o en la que se haga constar todo el proceso que vamos a llevar. Todas esas se van a llamar resoluciones de trámite o decreto notarial inicial, ¿verdad?
la última resolución donde vamos a dar por finalizado el proceso de jurisdicción voluntaria, le vamos a llamar o auto notarial o resolución final. Son diferentes, por favor. Entonces, la primera resolución, resolución de trámite. Todas las actas notariales dentro de nuestro proceso de jurisdicción voluntaria deben de llevar resoluciones también y son las mismas resoluciones de trámite, a excepción de nuestra resolución final en la cual vamos a fenecir ese proceso o lo vamos a dar por finalizado, le vamos a denominar auto notarial o resolución final. Por favor, son dos clases de resoluciones diferentes. Entonces, espero que haya quedado claro y si no, pues si alguien tiene duda, me lo coloque en un correo y con gusto el próximo sábado, antes de iniciar el curso, volvemos a repasar un poquito o yo voy a sacarlos de las dudas. Entonces, vamos con eso. Son dos clases de resoluciones. Resolución de trámite, la que va después de nuestra acta notarial de requerimiento y las resoluciones que vamos a emitir durante todo el proceso de jurisdicción voluntaria, le vamos a denominar resoluciones de trámite o decreto notarial inicial. La resolución final, o por decirlo así para que ustedes lo podamos comprender más, nuestra sentencia, por decirlo así, le vamos a denominar auto notarial o resolución final. No todos los procesos terminan con una resolución final, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, le vamos a llamar a esa sentencia que nosotros vamos a emitir, por decirlo así, le vamos a denominar auto notarial o resolución final. Por favor, las dos clases de resoluciones deben de contener los requisitos del artículo 2 del decreto 5477. Yo les remarqué aquí un par de cositas que vamos a ver ahorita en cuanto a esos requisitos esenciales. De conformidad con el artículo 2 son 5 requisitos que tanto la resolución de trámite como la resolución final deben de ser contemplados por el notario en esa redacción discrecional, que es la dirección de la oficina del notario, que la debemos de colocar en esa resolución, el lugar, o sea, sería a partir de aquí del número 2. Después yo les voy a hacer referencia al 1. Este es el primer requisito que nos establece la ley, la dirección de la oficina del notario. El lugar y la fecha, o sea, el lugar en que se emitió la resolución y la fecha. Normalmente llevan el mismo día, ¿verdad? Y el mismo lugar de nuestra acta notarial de requerimiento. ¿Por qué? Porque esta resolución se las debemos de notificar a nuestros requirentes, que lo vamos a ver también hoy. Entonces, si se llevó todo el procedimiento en un solo acto, ¿verdad? En un solo principio de unidad de acto, pues el lugar de nuestra resolución y la fecha debe ser el mismo del acta notarial, ¿verdad? Porque se debe de realizar posterior a haber autorizado nuestra acta notarial. En el mismo lugar y la misma fecha del acta notarial se debe de realizar nuestra resolución. Luego sería la disposición que se dicta. En este caso es lo que estamos resolviendo en de esa acta notarial. En esa disposición que se dicta vamos a establecer, cuando es la resolución, la primera resolución de trámite, vamos a establecer o vamos a indicar todo el proceso. Prácticamente es como señalar todo el proceso que vamos a realizar hasta llegar a su fenecimiento. Y lo vamos a ver en este momento. O sea, vamos a dictar o vamos a resolver qué es lo que va a pasar, si con todo lo que nos están poniendo a la vista es procedente iniciar ese proceso. Entonces, es esa disposición que nosotros vamos a dictar qué es lo que se va a hacer dentro del proceso de jurisdicción voluntaria. La firma del notario. La firma del notario es requisito sine qua non. Aquí, estas resoluciones, eso se me olvida decírselos, única y exclusivamente la firma el notario. La resolución, ya sea de trámite o resolución final, es únicamente firmado por el notario, porque es el notario el que está resolviendo una cuestión. Entonces, solamente firma el notario. En esta resolución de trámite o resolución final, no firman los requirentes. Única y exclusivamente la firma el notario. Entonces, por eso dice la firma del notario. No dice sello, pero ahora vamos a ir a la práctica. Normalmente,
volvemos otra vez a las instituciones públicas, ¿verdad? Procuraduría General de la Nación es la que nos revisa a nosotros los notarios nuestras planas en el proceso de jurisdicción voluntaria. Entonces ellos ya se van más al derecho consuetudinario, ¿verdad? La práctica que todo mundo ha hecho, ya ellos lo toman ley o lo vuelven ley. Entonces normalmente debemos de colocarle el nombre del notario, ¿verdad? No lo establece la ley, pero por práctica así se coloca. Colocamos el nombre del notario, ahorita yo les voy a enseñar ya en lo práctico cómo se hace el nombre del notario, por eso se lo puse con colorcito aquí, porque no es requisito que establecido en la ley, pero sí es requisito que piden las instituciones del Estado. La cita de leyes tampoco es requisito que esté establecido en el decreto 5477, pero se debe de colocar. ¿Cómo? En base a qué ley, en base a qué artículos usted está está dictando esa resolución. Y normalmente siempre es el decreto 5477, el Código Procesal Civil y Mercantil, que son las leyes que predominan en los procesos de jurisdicción voluntaria. Y acá en la firma del notario debemos de colocar firma y sello del notario. Eso se me olvidó colocarles aquí, pero tienen que colocar el sello del notario, porque si su resolución va sin sello posterior a su firma, las instituciones del Estado le ponen previo. No establece, la ley no dice, no nos regula que debemos de colocar el sello, pero las instituciones del Estado manejan sus criterios y uno de esos criterios es que se debe de colocar el sello del notario. Entonces son tres cosas que no están contempladas en la ley, pero que en la práctica sí se deben de realizar. Colocar el nombre del notario, al finalizar colocar cita de leyes como lo hacemos con los memoriales, ¿verdad? De dónde estamos fundamentando nuestra resolución y nuestro sello al momento de emitir una resolución, después de haberla firmado. Entonces, voy a volver otra vez a dejarles de compartir la diapositiva, voy a regresar al instrumento que les estaba compartiendo para que veamos cómo es la redacción de una resolución para que lo podamos ver. Bueno, entonces pudimos ver aquí arriba que pues terminamos nuestra acta notarial, ¿verdad? Por los márgenes yo dejo la hoja en blanco porque me toca reverso de la hoja, pero posterior a haber emitido o inmediatamente de haber faccionado y autorizado nuestra acta notarial, debe de ir nuestra primera resolución de trámite. Vamos a ver si me cabe aquí para ponérselas, para que vamos agarrando una idea de cómo... Aquí está. Entonces, posterior a nuestra acta notarial de requerimiento, vamos a redactar nuestra primera resolución de trámite, cumpliendo los 5 requisitos que establece el decreto 5477 en el artículo 2 y cumpliendo también esos 3 requisitos que en la práctica se da. Miren, aquí es redacción discrecional. Entonces, aquí lo vamos a tomar solo como un ejemplo. Entonces, normalmente yo le coloco, ¿verdad? Oficina profesional de la notaria, coloco mi nombre, ¿verdad? Era lo que yo les digo que se da en la práctica. Les voy a marcar con amarillo lo que se da en la práctica y les voy a marcar con otros colores lo que debemos de cumplir de conformidad con la ley. Recuerdan entonces que establece esos 5 requisitos que serían el primero, la dirección de la oficina del notario. En este caso, la oficina profesional de la notaria, mi nombre, la dirección de su oficina, que sería esta. Bueno, yo ya no estoy ahí, ¿verdad? Pero sería la dirección de donde ustedes se encuentren en ese momento de emitir su resolución, ¿verdad? Sí o sí, ya sea que ustedes deseen colocarle su nombre o solamente cumplir con los requisitos que establece el decreto 5472, que ustedes en su momento pueden ir a defender su derecho, que lo que les están pidiendo extra no está en la ley, pero ya debe depender de cada uno de ustedes que lo quieran hacer. Entonces, la dirección dice de la oficina del notario. Aquí estamos. Debemos, lo primero entonces, la dirección de la oficina del notario. La fecha, en este caso, hoy sería
31 de julio, ¿verdad? 31 de julio del 2021. Ese es el segundo requisito. Dirección de la oficina del notario, la fecha en que se esté emitiendo la resolución. Luego sería la fecha y el lugar, ¿verdad? Entonces, ya viene la disposición que se dicta, ¿verdad? Normalmente lo trabajamos con números romanos, ustedes lo pueden trabajar con números ordinarios, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que vamos a empezar a resolver es el acta notarial. Esa es como nuestra demanda, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a resolver qué es lo que vimos en esa acta notarial. Entonces, solo se los voy a leer para efecto de que ustedes vayan teniendo una idea cómo es una resolución de trámite o una resolución inicial. Entonces, con el acta notarial que antecede, fue el acta que vimos antes, y documentos adjuntos, que son los documentos con los que la persona va a acreditar lo que está solicitando. Eso lo vamos a ver en cada caso en específico. Se tiene por radicado, en este caso, el proceso sucesorio intestado extrajudicial del señor. Pero aquí va a depender de qué es lo que estemos radicando o iniciando. Puede ser que se tenga por iniciado el proceso de determinación de edad o que se esté dando por iniciado la disposición de bienes de menores, depende del proceso, así es lo que vamos a decir que se está iniciando. Normalmente en proceso sucesorio se dice radicar, iniciar. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Que con esa acta nosotros estamos iniciando el proceso de jurisdicción voluntaria. Ese sería nuestro primer punto de nuestra resolución. El siguiente dice, se tienen por presentado los documentos relacionados descritos en el acta notarial de mérito. O sea, debemos de incorporar a nuestro expediente los documentos que las personas nos están llevando para poder probar todo lo del proceso. En este caso, empieza a especificar todo el proceso sucesorio que vamos a hacer. Y depende del caso, debemos de individualizar fase por fase o paso por paso lo que se va a hacer. En este caso, empieza desde el numeral 2, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 9. Prácticamente desarrollamos todo el proceso sucesorio, pero eso lo vamos a ver paso por paso. Luego viene ya la notificación, o sea, la cita de leyes. Si ustedes quieren ponerle cita de leyes, le podemos poner la cita de leyes. Yo normalmente sí se la pongo, ¿verdad? Es con lo que yo estoy fundamentando dicha resolución, ¿verdad? Lo fundamento, notifíquese, porque cada resolución se recuerdan que cuando es un proceso judicial, toda resolución que el juez emita debe de ser notificada a las partes, y en jurisdicción voluntaria esta no es la excepción. Esta resolución que ustedes están emitiendo, ¿verdad?, donde están iniciando en este caso el proceso de jurisdicción voluntaria, debe de ser notificada a las partes para que éstas tengan conocimiento de lo que se está haciendo. Entonces, pues notifíquese, ¿verdad?, a las partes. Y aquí, por último, debemos de cumplir ya el último requisito del artículo 2, que es la firma del notario. Por aquí, como no lo vamos a poder poner, pero se lo vamos a poner de este lado. Entonces, esta es de aquí hasta aquí. Estamos viendo la disposición que se está dictando. Todo lo que vamos a hacer dentro del proceso, ¿verdad? Es en sí todo. La cita de leyes, como les digo, es requisito que piden en la práctica, no está contemplado en la ley, pero si ustedes van a ver, bueno, podría decirse que sí está contemplado en la ley. Por interpretación, si nos dirigimos al Código Procesal Civil y Mercantil, ahí están las resoluciones y y en la ley del organismo judicial, que toda resolución debe ser debidamente fundamentada. Y por eso es que muchas instituciones lo toman como requisito esencial, porque es una resolución. Y la ley del organismo judicial, Código Procesal Civil y Mercantil, sí establece que toda resolución que sea emitida, ¿verdad?, en este caso por un órgano jurisdiccional, debe de ser debidamente fundamentada. Entonces, por interpretación podemos tomarlo por ese lado, ¿verdad? Y podríamos tomar de que por qué las instituciones del Estado piden esa cita de leyes. Y pues la firma del notario, que sí es requisito de los contemplados en el artículo
en el artículo 2 del decreto 5477 para cumplir ese mismo principio de las actuaciones y de las resoluciones. Entonces, es donde vemos cómo se cumplen los requisitos dentro de nuestra resolución, primera resolución de trámite o nuestra resolución final. Es lo mismo, resolución de trámite y la resolución final, el orden es el mismo. Debemos de cumplir estos 5 requisitos y los extras que yo les acabo de indicar, ¿verdad? A excepción de la resolución final, cuando emitamos una resolución final, lo que vamos a hacer es decir cómo finalizó el proceso, qué es lo que estamos determinando dentro del proceso. Es como nuestra sentencia. Es lo mismo, lo único que va a cambiar es la parte declarativa o lo que estamos disponiendo, ¿verdad? En este caso ya se va a disponer que se inscriba, en este caso los procesos sucesorios, que se declare herederos a tales personas en caso de que se dé, por decirlo así, una identificación de persona, que se tome nota de que Juan Pérez Flores y Juan Flores y Juan Martínez se identifican a la misma persona, que llegamos después de haber pasado todo el proceso de jurisdicción voluntaria, llegamos a la determinación de poder resolver que sí es cierto que Juan Pérez López y Pérez López y Juan Martínez es la misma persona. Entonces, eso va en nuestra resolución final o en nuestra sentencia, por decirlo ahí. Es lo único que cambia, pero eso también lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo lo que me interesaba es de que ustedes vean cómo se deben de, el orden que llevan y cómo se deben de redactar para cumplir este principio de cómo van a quedar plasmadas las actuaciones y las resoluciones. Entonces, posterior a nuestra acta notarial va nuestra primera resolución de trámite. Debe de cumplir los 5 requisitos del artículo 2 del decreto 5477 y si ustedes consideran oportunos cumplir los otros 2 o 3 que yo les acabo de indicar, donde va el nombre del notario, donde va la cita de leyes y donde va el sello del notario, para que ustedes pues no tengan ningún inconveniente al momento de presentar su expediente ante cualquier institución pública, porque ellos por interpretación toman los artículos del procesal civil y mercantil en cuanto a la cita de leyes para poder, entonces se los voy a dejar por aquí, así marcadito de colores para que ustedes lo puedan ver. Yo se los voy a hacer llegar para que ustedes puedan ir viendo cómo van esos requisitos de la primera resolución de trámite, que son los mismos requisitos de la resolución final, ¿verdad? Entonces voy a dejar de compartir otra vez esta parte, regreso a las diapositivas para que continuemos con otra parte importante que me interesa de este proceso. Vamos a ver. Espero que nos dé tiempo de terminar, porque el tiempo hoy sí me va rapidito y todavía tengo cosas que hablar con ustedes. Miren, espero no ir muy rápido, en cuanto a cómo es, pero pues el tiempo nos apremia. Ok. Aquí, bueno. Estas resoluciones de trámite, a diferencia de las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales, nosotros como notarios estamos obligados a pagar impuestos sobre estas resoluciones. Estas resoluciones deben de satisfacer impuestos que establece la ley y normalmente son las de trámite, ¿verdad? Las que acabamos de ver, las que dan esa primera resolución de trámite y todas las resoluciones que van dentro de nuestro proceso de jurisdicción voluntaria de conformidad con la ley del timbre notarial deben de satisfacer el impuesto notarial de 2 quetzales por cada resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de adherirle timbres notariales a nuestras resoluciones de trámite porque la ley así no lo especifica, así nos obliga. Ahorita les voy a decir en dónde está. Entonces, acta notarial resolución de trámite o primera resolución va a cancelar el impuesto notarial de 2 quetzales por cada resolución. Este le vamos a encontrar regulado en el artículo 3, literal E, de la Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial.
Asimismo, la resolución final o esa sentencia que nosotros emitimos también debe de cubrir el impuesto notarial porque estamos actuando como notarios. Entonces, esta resolución final cubre también impuesto, pero ya no es de 2 quetzales, sino aquí vamos a cubrir impuesto notarial de 10 quetzales por emitir esa sentencia, por decirlo así. O nuestra resolución final o nuestro auto final va a cubrir el impuesto, debemos de satisfacer el impuesto notarial de 10 quetzales. También está regulado en el artículo 3, literal E, de la ley del timbre fiscal, de timbre forense y timbre notarial. Se los voy a leer y si ustedes tienen su ley, normalmente esta ley del timbre notarial está en la parte de atrás del código notariado. La mayoría los trae ahí. Entonces, usted tiene su código notariado a la mano, vaya a la parte de atrás, busque y subraye o tome nota, porque si usted no satisface estos impuestos, ese expediente es nulo también. Entonces, establece en el artículo 3, literal E, en las resoluciones de trámite que dicten los notarios en cualquier asunto que se gestione en jurisdicción voluntaria. 2 quetzales por cada resolución. No dice qué resolución. Entonces, ustedes, si tiene ahí su ley, colóquele resolución de trámite o resolución inicial. Y en la resolución, dice posterior, dice que termine el asunto. Colóquenle ahí resolución final o auto final, 10 quetzales. Ese es el fundamento de que nuestras resoluciones, a diferencia de las resoluciones judiciales, nosotros como notarios sí debemos satisfacer impuestos notariales. Resolución de trámite o todas las resoluciones dentro de nuestro proceso de jurisdicción voluntaria que vayan dándole trámite al proceso, ahí sí que ahí está el nombre, ¿verdad? Que vayan dando trámite a nuestro proceso, van a satisfacer timbre notarial de 2 quetzales. Nuestra sentencia, por decirlo así, o nuestro auto final o nuestra resolución final con el que vamos a fenecer nuestro proceso va a cubrir el impuesto notarial de 10 quetzales, ¿verdad? Eso lo debemos de satisfacer porque si no nuestro expediente es nulo también. Vamos a dejar un poquito las notificaciones porque creo que, bueno, aquí está. Vuelvo otra vez, por si no conocen los timbres, algunos no tienen la oportunidad de trabajar con notarios o a veces se dedican a otra cosa. Entonces, estos son los timbres notariales. Este de color negro, que también, como les indico, ellos van por colores, ¿verdad? Imagino que cuando ustedes lleguen a su fase de estudiar para su práctica o para su privado, pues normalmente siempre nos hacen memorizar los colores de los timbres porque es el impuesto que nosotros debemos de cubrir como notarios. Entonces, hay denominaciones, diferentes denominaciones de los timbres notariales, ¿verdad? Hay denominación de 1 quetzal, de 5 quetzales, de 10 quetzales, de 25 quetzales, de 50 quetzales y de 100 quetzales es el más alto. Entonces, en nuestras resoluciones de trámite dice 2 quetzales, pero y entonces, pues, si no hay de 2 quetzales, por ende, debemos de colocar 2 timbres notariales de a quetzal para satisfacer nuestro impuesto notarial en nuestra resolución de trámite, nuestra primera resolución y todas las resoluciones que emitamos dentro de los procesos de jurisdicción voluntaria. Cuando vamos a dictar nuestro auto final o nuestra sentencia, por decirlo así, vamos a satisfacer timbre notarial de 10 quetzales. Timbre es el único donde satisfacemos timbre notarial de 10 quetzales en una resolución, porque es la resolución que da, que finaliza nuestro proceso. Entonces, como estamos actuando como notarios, estamos obligados a cubrir el impuesto del timbre notarial. Por favor, entonces, resolución de trámite o primera resolución, 2 quetzales en timbre notarial. Nuestro auto final o nuestra resolución final, 10 quetzales en timbre notarial. Yo creo que ahorita no les traje escaneado ninguno, pero les voy a traer escaneadas 2 resoluciones diferentes para que ustedes vean ya cómo se ve con los timbres. Como les digo, a veces la ley es una y nuestra mente, yo soy de la idea de que viendo y conociendo se aprende mejor. Entonces, continuemos. Vamos a ver. Okay. Bueno,
Vamos a dejar las notificaciones para la próxima semana porque no es muy profundo el tema de las notificaciones, pero vamos a dejar ese tema para iniciar hablando de las notificaciones y el proceso sucesorio. Ahora solo vamos a hablar un poquito de los asuntos, ¿verdad? Ya vamos a identificar esos asuntos que están regulados tanto en el decreto 5477 como en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, para que ustedes, cuando yo les vaya hablando de los diferentes procesos, ustedes tal vez ahora les he hablado de algunos, pero no los hemos visto. Entonces, tal vez no se han tomado el tiempo, no les ha dado tiempo de poder ir a la ley y revisar proceso por proceso. Entonces, el primer proceso que nos aparece regulado en el decreto 5477 es la declaración de ausencia, la cual ven ustedes que casi la mayoría están regulados en poquitos artículos. Entonces, por interpretación, vamos a dirigirnos también al Código Procesal Civil y Mercantil para poder utilizar los dos instrumentos jurídicos para poder llevar a cabo este proceso. Declaración de ausencia, artículo 8 al artículo 10 del decreto 5477. Ese es el primer proceso que nos aparece. El segundo proceso. Miren, en el segundo proceso hay 6 procesos en un título, o en los mismos artículos hay 6 procesos. Yo se los dividí aquí porque sí los vamos a estudiar separados, pero del artículo 11 al artículo 13 hace un solo título, que son 6 procesos juntos, que normalmente está regulado como disposición de bienes de menores incapaces ausentes, gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, pero nosotros los vamos a dividir para nuestro estudio en 6. Disposición de bienes de menores, disposición de bienes de incapaces, disposición de bienes de ausentes. Son 3 tipos de personas diferentes, ¿verdad? En diferente situación, de la cual vamos a disponer de sus bienes inmuebles, ¿verdad? Disposición de bienes de menores, disposición de bienes de incapaces, las personas que han sido declaradas en estado de interdicción, y la disposición de los bienes de ausentes, cuando han sido declarados ya las personas ausentes que no se encuentran, que no se les puede localizar, ¿verdad? Esa es la ausencia, ustedes ya vieron ese tema en civil, entonces va a ser un poco más fácil que ustedes puedan asociarlo. El gravamen de bienes de menores, cuando nos referimos a gravamen es aquel derecho real que pesa sobre un bien inmueble. En este caso podemos hablar de una hipoteca, que se necesita hipotecar el bien de un menor. Entonces, para eso necesitamos tramitar un proceso de jurisdicción voluntaria, pero en su momento lo vamos a ver. Pero también está gravamen de bienes de menores, gravamen de bienes de incapaces y gravamen de bienes de ausentes. Todos estos 6 que acabamos de ver, todos están regulados del artículo 11 al 13, pero pues cada situación, cada situación en que se encuentra esta persona es diferente, ¿verdad? Vamos a poder disponer de bienes, vamos a poder gravar bienes, pero tenemos que hacer un trámite cuando es para menores, cuando es para incapaces y cuando es para ausentes. Eso también lo vamos a aprender en este semestre. Siguiente, el reconocimiento de preñez. También lo vamos a ver, regulado el artículo 14 al 17. Está el reconocimiento de parto, que es un poco similar al reconocimiento de preñez del 14 al 17. Ven, los mismos artículos regulan el mismo proceso, pero es diferente situación. Cuando está en preñez la persona, en este caso la mujer, y cuando ya ha dado a luz, cuando ya existe un parto. Entonces son diferentes situaciones, pero los fundamentos son los mismos. El cambio de nombre, ¿verdad? Cuando una persona desea cambiar su nombre, del artículo 18 al 20, que este también está regulado un poco en el Código Procesal Civil y Mercantil, entonces ahí vamos a subrogar los 2 artículos. Las 2 leyes, la omisión de partidas en el registro civil, artículo 21, miren, es un artículo nada más, pero lo vamos a complementar con el Código Procesal Civil y Mercantil. La rectificación de partidas en el registro civil, siempre en el artículo 21, son artículos chiquititos, el proceso es largo, pero está regulado en poquitos artículos. La determinación de edad, ¿cuándo se va a dar una determinación de edad? Artículo 22, la omisión en el acta de inscripción, ya sea esta omisión que se omitió hacer esa inscripción de nacimiento, de defunción, de matrimonio, puede ser diferente tipo de omisión de inscripción.
Artículo 23, error en el acta de inscripción, que ha habido un error al momento de que inscribieron esa acta en el registro civil. También está regulado en el artículo 23. La constitución de patrimonio familiar, del artículo 24 al 17. Cómo se constituye ese beneficio o ese derecho que tienen las familias a poder constituir o a poder separar de sus bienes una parte para poder subsistir como familia. Entonces acá están contemplados los 16 procesos de jurisdicción voluntaria que vamos a estudiar dentro del decreto 5477. Luego están los asuntos contenidos en el decreto ley 107, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que está el proceso sucesorio, ¿verdad? Que está el artículo 450 hasta el 515, es un artículo más largo, y cuál les recomiendo que puedan leer del artículo 917 a 1123 del Código Civil, porque estos van de la mano para poder desarrollar proceso sucesorio, tanto intestado como testamentario, que es el con el que vamos a iniciar el próximo domingo. La subasta voluntaria del artículo 447, 449, Código Procesal Civil y Mercantil, la identificación de tercero, que era el que estábamos hablando hace un momentito, artículo 442, es un artículo nada más el que lo regula. Ahí están contenidos los 3 procesos de jurisdicción voluntaria regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y por último, para el número 20, la rectificación de área de bien inmueble, que es el decreto 12583, ¿verdad? Donde se ven más que todo medidas de los bienes inmuebles, rectificación de esas medidas. Entonces, con eso son los 20 procesos que nosotros vamos a conocer dentro de nuestro curso. El próximo domingo iniciamos con proceso sucesorio. Por favor, si ya voy a necesitar que tengan la ley de registro de procesos sucesorios, su código de notariado, el decreto 5477, Código Procesal Civil y Mercantil, la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. ¿Qué más necesito con ustedes? Solo. Entonces, ya iniciamos los procesos. Solo vamos a iniciar, vamos a tomar unos minutos para hablar de las notificaciones de las resoluciones que vimos hoy. Y ya iniciamos con la primera parte de lo que es el proceso sucesorio, porque está dividido para 2 domingos. Entonces, miren, el proceso sucesorio, yo digo que por eso nos lo pusieron de primero en nuestro programa, porque es el más largo, el más extenso de poder desarrollar. Los demás procesos son un poco más cortos y es el que más llevamos a la práctica. Entonces, pues espero de que estos 90 minutos pues no hayan sido muy rápidos. Si tienen dudas, me las envían por correo, yo voy a tomar nota y el próximo domingo voy a hacer, si hay varias dudas o voy a ver si van encaminadas al mismo sentido, hago una sola y hago una sola respuesta, y si no hay dudas, pues me alegro mucho por mí, porque entonces enseña que estoy haciendo bien mi trabajo, ¿verdad? Y bueno, les voy a dejar de compartir un momento, no se me desconecten porque necesito ver la asistencia o tomar nota de cuántos finalizaron conectados estos 90 minutos. Entonces, espero poderlos ver el próximo sábado. Yo les voy a hacer llegar la hojita que les ofrecí para que podamos trabajar también eso el próximo fin de semana, el próximo sábado. Entonces, pasen muy buena tarde y muchas gracias por su atención.